Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos hoy a otro programa. Hoy jueves 3 de marzo de este año 2022. Como siempre los acompañamos los días jueves de 19 a 20 horas aquí en CW39 Radio La Voz de Paysandú. También nos pueden escuchar a través de internet en www.radiocw39.com.uy. El día de hoy es la emisión número 1966 de nuestro programa. Muy buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Bien, Fernando, tenemos sal de vacaciones, Volvió el señor Espillar, bienvenido, sí. José Luis. ¿Qué tal, compañero? Muchas gracias. Esperemos que haya, volvimos. Esperemos que haya disfrutado mucho. Terminaron, fueron cortitas. Esperemos que haya disfrutado mucho. La verdad que sí. Me alegro. Bueno, el invitado llegó unos minutitos antes que nosotros, dice me gusta estar temprano. Qué bien. No siempre uno escucha eso, a veces la gente viene en la actividad y llega ahí en la raya. Es un placer, en los estudios de la radio he estado ya en varias oportunidades, pero en el programa Honrar la Vida es la primera vez que es un honor tener al psicólogo Germán, ¿lo pronuncié bien? Exacto, bueno, sí. Muchas gracias Mónica, gracias Fernando y a todo el equipo del programa por la invitación. Para mí es un honor estar en un programa que ya tiene 22 años en el aire y bueno, realmente un gusto y gracias por la oportunidad de estar acá. Queremos, antes de ir al primer libro que editó, sabemos que ha recorrido muchísimo el mundo y bueno, esa experiencia que ha traído desde otra parte hasta acá, hasta la ciudad de Paysandú. Bueno, realmente no considero haberlo recorrido muchísimo, sí he tenido la fortuna de viajar. Bueno. Y bueno, y especialmente además desde el año 2018, desde que se edita este libro, sí he tenido la oportunidad de recorrer varios países donde de manera distintas casi culturas. Más, ¿Cuánto le llevó, y decíamos fuera de micrófono, Fernando, hacerle la pregunta tú? Soltar muleta. Sí, te estaba preguntando a qué se debe soltar muleta, porque la idea que yo tengo de soltar muleta con el nombre ese, yo me imaginaba, le comentaba a Mónica cuando veníamos, que se trataba de discapacidad, referente a la muleta, un implemento un sostén de discapacidad como todos conocemos. ¿Por qué ese nombre del libro? En realidad, les cuento que una de las cosas más difíciles, me parece que del hecho de escribir, tiene que ver con elegir un título para el libro, ¿no? Porque tiene que ser un título que transmita la esencia de lo que uno plasmó en la escritura, pero a la misma vez tiene que ser lo suficientemente breve para que tenga impacto, bueno, en fin. Ese no fue el título original del libro. Esto fue todo un trabajo que hicimos con la editora de la versión en español. Es un libro que ya tiene una versión en portugués y que va a tener otra versión que no quiero adelantar porque me tiene muy contento, pero hasta que no esté el libro no quiero plantearlo. Pero en cada país que se edita, con cada editor, una de las discusiones es cuál va a ser el título. ¿Cuál es el título? Seguro. ¿No? Entonces, en el libro yo cuento que de las primeras cosas que escuché cuando comencé por los años 90 a trabajar en el ámbito del acompañamiento a personas que consumen drogas, fue que la droga son las muletas que un adicto utiliza para mantenerse en pie. Ahí está. Y que de alguna manera yo creo que habla de una capacidad diferente, yo creo que habla de que un adicto en algunos aspectos de su vida no está pudiendo mantenerse en pie y estas drogas vienen a funcionar como muletas. Entonces, el soltar las muletas es una invitación a encontrar otras formas de fortalecer su manera de estar parado frente a la vida y a partir de ahí no necesitar consumir drogas de esa manera. No necesitar las muletas, en este caso, llevado al título del libro. Exacto. Sí, digo, como dice usted, uno mira ahí y te entra la curiosidad. ¿Qué es esto de soltar muletas? ¿Cuánto ha llegado este libro que usted dijo, me ha sorprendido más de lo que imaginaba tal vez? Por supuesto que sí. Me ha sorprendido mucho, un libro, como te dije, bueno, que ya ha vendido la primera edición, casi vendida la segunda edición en Uruguay, un libro que ha llegado a varios países también. Están en otro idioma, nos comentaste. Está en portugués, a partir del año 2019, una de las principales editoriales brasileras
de psicología Gestalt, que es lo que yo hago, se interesó por el libro, hicieron la traducción y está traducido y en venta en todo Brasil. Y bueno, y un libro que con sus alas sigue llegando a otros lados y que tengo además la expectativa de que siga creciendo y a lo mejor llegando a países donde no ha llegado todavía. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo este libro? Más o menos. Bueno, este libro a mí me llevó 25 años escribirlo, porque es como el relato, la recopilación de lo que fue toda esta experiencia de trabajo desde que en los años 90, siendo un estudiante de psicología, interesado en una temática que todavía era tabú en Uruguay. Ustedes recuerdan, en los años 90 no se hablaba de drogas, Sí, exactamente. especialmente en una comunidad pequeña, como una ciudad pequeña, como Paysandú, no había drogas, eso también me decían, ¿no? Entonces, quienes teníamos este interés, no disponíamos de formaciones, cursos, seminarios, como hoy hay, y como además participo y soy docente de uno aquí en Uruguay y de varios en otros países. Entonces la forma que encontré fue acercarme a los que ya trabajaban en esto. Todo ese camino y especialmente cómo mis ideas sobre las drogas y la adicción fueron cambiando en todos estos años, es lo que forma parte de este libro, Soltar las muletas, que por eso a mí me gusta decir que demoré 25 años en escribirlo. Podría decir más, porque ahí cuento parte de mi experiencia como hijo de bolichero, ¿no? Sí, papá, estaba ahí instalado, ¿no? Frente mi papá y mi mamá eran los propietarios de la cervecería Múnich, aquí en Paysandú, muy conocida por mucha gente. Y yo pasé mi infancia y parte de mi adolescencia escuchando muchas historias. Y escuchando muchas historias, ¿no? Que también fue algo importante para mí darme cuenta que una de las motivaciones por las cuales hoy soy psicólogo es porque me encanta escuchar historias de la vida de la gente. Me gusta conocer. Es muy importante escuchar y falta muchísimo eso en el ser humano, ¿no? Sin duda. Acostumbramos a cortar y no escuchar. Llegan muchas personas, padres preocupados, doctor, después de leer muchos el libro y llegar a las manos de la gente, llega a investigar más directamente con la persona que realizó el libro. Bueno, un poco fue el objetivo, uno de los objetivos del libro es poder acercar información actual, tal vez una mirada diferente para muchas personas, y también algunas herramientas o formas de poder acompañar un problema sobre adicción, tanto en el ámbito familiar o desde el rol, desde el trabajo que tengo, ¿no? Me han llegado muy buenos comentarios de docentes, eso te profesionales también, de la salud. Docentes están trabajando con el libro. Claro, docentes, también equipos especializados. Hay una comunidad terapéutica en México que adoptó el libro como libro de cabecera, entonces se lo obligan a leer. Yo le digo, por favor, no los castiguen a los muchachos, pero a los estudiantes los obligan. Claro, a los que van a recuperarse, claro, los obligan a leer, y después me han mandado video de que los propios jóvenes tienen que hacer como su lectura del libro y tienen que frente a los demás contar que entendieron. Y eso a mí me llena de alegría, es un honor realmente, un orgullo, seguro, que ese libro esté siendo utilizado. Y sí, también me ha llegado que en varios lugares es de utilidad y eso me alegra mucho. ¿Cuál fue la sensación que tuviste cuando te enteraste de esa situación? De que estaban trabajando con el libro que tú hiciste. Bueno, como le decía primero... un poquito algo antes de la pausa, claro, contaste. Primero... pena por los gurises, pobres, tener que bancarse eso, pero bueno, no, realmente honrado, claro. Y un libro sobre el cual, a ver, la escritura de Soltar las muletas primero partió por una necesidad personal. A esta altura de mi vida, a esta altura de mi carrera profesional, yo sentí la necesidad como de poder hacer un raconto y un testimonio de lo que fue todo ese proceso. Y sobre todo, como les decía, este proceso de cambio en mi manera de ver las drogas y la adicción. Luego, si quieren, charlamos un poquito de eso. Sí. Entonces, primero fue por mi propia necesidad. Y otra cosa que me pasa a esta altura de la vida, que en general evito tener expectativas con nada. O sea, no... Para mí, me di cuenta que las expectativas son el principio de la desilusión. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿y pensabas que este libro iba a tener la difusión que tiene? No, la verdad que no.
nunca me lo planteé. Un libro que desde el principio me trajo regalos enormes, el lanzamiento en Montevideo, que lo hicimos en un hotel en el centro, que además contó con la participación y la música de Pedro Dalton y parte de Los Buenos Muchachos, una banda de Montevideo que... Súper organizado todo. Sí, pero además el libro cuenta con ilustraciones del propio Pedro Dalton. Pedro Dalton es no solo un músico de primera línea, sino un excelente artista plástico que me obsequió la carátula del libro, la portada Un mimo. y sus dibujos, algo que para mí fue muy bueno. Después aquí en Paysandú hicimos la presentación con la gente de los Winnies, también en el año 2018, ahí en el teatro que ellos tienen, en calle Aras. Septembrino, en el Aras, no, en el... ¿Es el Aras? No, en calle Leandro Gómez y Septembrino, Sí, ahí, perdón. también con queridos amigos que hicieron la presentación y una recreación dramática de parte del libro hecha por los propios jóvenes del grupo teatral Los Winnies. Entonces, realmente han sido maravillas con las que me he ido encontrando en este camino y que agradezco mucho a Dios, al universo, todo esto que está pasando. Sin duda que Dios te está iluminando porque, digo, hay mucha gente tiene necesidad, muchos padres sobre todo, desesperados porque el hijo salga de ese flagelo que es las drogas, ¿no? Entonces, en este libro, Soltar Muletas, creo que se ve reflejada la vida de mucha gente que sufre en silencio, ¿no? Cuando se da cuenta que su hijo se ha introducido en ese mundo tan nefasto y oscuro como es las drogas, ¿no? Y entonces, que ese libro debe estar en cada hogar sanducero, estaría buenísimo, porque sería una mano que se le está extendiendo para tanta necesidad que hay padres angustiados. Tenemos gente muy conocida que a veces ni siquiera duerme porque no sabe cómo el hijo puede estar pasando, ¿no? O cómo ayudarlo. Claro, o cómo ayudarlo. Entonces, ante esa desesperación, Dios te ha iluminado para que este libro te ha dado la sabiduría, más allá que tú dices que te llevó 25 años, pero creo que es mejor porque no es un libro payado, es un libro pensado y eso está muy bueno. Gracias, gracias. Sí, fue un libro que escribí realmente a conciencia, que además lo quise escribir en un lenguaje no técnico, un libro que se entiende el que lenguaje. se entiende. Sea claro. Me gustan mucho las historias, entonces es un libro que tiene muchas historias de vida, desde mi propia historia personal a pacientes y personas que en estos años me he ido encontrando. Y sí, yo creo que es un libro, de hecho así me lo han hecho saber, que a muchas personas los ha ayudado. Y bueno, y también un libro que me he quedado con la tentación de dormirme en los laureles, como dice un querido amigo, y no porque ya hay otro libro pronto, pero bueno, igual sigo disfrutando de este libro y ojalá que luego que la pandemia lo permita poder volver a viajar. Tú dijiste, hay otro libro pronto. ¿Es un segundo tomo de este o es totalmente diferente? No, es un libro que si bien acompaña la temática, es un libro que está enfocado a las familias y parejas de personas que tienen adicción. Ahí está. Soltar las muletas lo considero un libro básico, global, donde comparto ideas, miradas, y ahora me quise enfocar más en fenómenos como son la codependencia y la coadicción, ¿no? Entonces es un libro que también todavía tiene un título ahí en producción. Todavía no está claro si ese va a ser el título. Al principio lo llamé Crónicas de un amor confundido, y que tiene que ver precisamente con esto, codependencia y coadicción, cómo acompañar a familias y parejas en situación de droga. Dijiste que tu libro llegó a la India también. Ah, sí, Esa... pero llegó, claro, llegó porque unos amigos de Montevideo que tenían el libro se lo prestaron a un amigo de ellos, australiano, y que en parte de su viaje llegó hasta la India y ahí le mandaron una foto del libro La India, ¿no? Pero sí, siempre digo, ¿no? Escribir un libro es como tirar una botella al mar. Uno no sabe a dónde puede llegar a viajar. Y más con que este libro también, tanto en portugués como en español, está en formato digital y también hemos enviado a pedido ese libro a distintos lugares. Sí, un libro que está
físicamente en España, que está en Perú, que está en Ecuador, en Guatemala, bueno, en Argentina, en fin, en un montón de Ni que lugares. hablar acá.